Lo que dicen los peronistas es que las mujeres pueden votar gracias a Eva y a Perón. ¿No dicen eso? Y sí, dicen eso, pero la historia no es esa, creo. Si no hubiera sido por el crack del 29, probablemente en 1932 hubieran empezado a votar las mujeres en todo el país. Se presentaron 22 veces proyectos de ley de sufragio femenino antes que lo presente el peronismo. La historia siempre la escriben los que ganan. Mirá todo el camino que se hizo hasta el momento en que llegó, por oportunismo político, obviamente. Claro. Y todo lo otro se ocultó. El peronismo dijo, a ver lo que hicieron los demás. Y así se copió, así. Se copiaron y dijeron, miren lo que tenemos acá. ¿De qué vamos a hablar hoy, Pepe? ¿Qué es mañana? Mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Sí. Y los feminismos más radicales saldrán a romper las plazas de las ciudades. Y probablemente salgan en tetas. ¿Y qué crees que va a decir el peronismo el Día de la Mujer? ¿Qué suele decir? Que todas tienen que alabar a Perón. ¿Por qué? Porque así lo decía Evita. Bueno, vale, no me estás ayudando. Vas a decir lo que necesito que digas. Con Claudio te pongo. Evita que decía que lo único que se escuchaba era la palabra de Perón y que no había contradecir. No, bueno, está bien. Pero también lo que decía, lo que dicen los peronistas es que las mujeres pueden votar gracias a Eva y a Perón, ¿o no? ¿No dicen eso? Y sí, dicen eso, pero la historia no es esa, creo. La historia no es precisamente esa, y de eso vamos a hablar hoy en Esto también pasó. Yo hay muchas cosas que las cuento y después me dicen como, ¿de dónde sacaste eso? ¿Dónde están las fuentes de eso? Bueno, yo tengo las fuentes, así que vamos a dejar un link después en la descripción con todas las fuentes de todo lo que voy a decir ahora. Son como 50 fuentes, más de 50 fuentes, que son documentos de entre 1907 y 1948. Más de 40 años de documentación. Pero vamos a empezar a hablar de esto. Acá tenemos a Alicia Moró de Justo. La gran Alicia Moró de Justo. Hay muchas mujeres en la historia argentina que no son muy recordadas, más allá de que vayan a Puerto Madero y digan, mirá, acá estamos en calle Cecilia Grierson, que hoy vamos a ver, que no sabes quiénes fueron. Pero bueno, Alicia Moró de Justo fue una médica, de hecho es de Justo porque era la esposa de Juan B. Justo. Esto es interesante porque estamos hablando del feminismo de primera ola, y esto también es importante destacarlo, porque Alicia Moró de Justo, algunas de las mujeres que vamos a hablar ahora, eran feministas, y cuando uno habla de feministas piensa tipo en las que están en tetas en una plaza diciendo, no voy a decir la palabra, eres tú, taratata, taratata. No voy a decir la palabra porque ya veo que YouTube dice, así que y la pipa no era. Entonces, esto es un feminismo de primera ola, que es este que buscaba igualdad entre el hombre y la mujer, igualdad de derechos. Por eso quiero mencionar esto del feminismo. En 1907, Alicia Moró de Justo tenía 20 y pocos años, ahí en esta foto esta creo que es de 1910, fue 3 años después de lo que estoy diciendo, crea el Comité Pro Sufragio Femenino. Sí. 1907, Perón tenía 12 años. 12 años. Bien. Un niño. 1910, Cecilia Grierson, que es la primera médica argentina, preside el primer Congreso Feminista Internacional de la República Argentina. Y de nuevo, esto es importante porque estamos hablando de cómo empieza realmente el feminismo. Y también esto lo estoy marcando porque, yéndonos un poco más adelante en la historia, y recordando, si es que vieron el programa donde hablamos de lo que pensaba Eva de las feministas, claro. Eva decía que todas estas eran mujeres que querían ser hombres, que eran feas y que ella nunca iba a ser así. La cantidad de barbaridades que decía en el libro Razón de mi vida. Pero por eso digo, es otro tipo de feminismo. Lo marco porque digo, el primer congreso feminista, bueno. En este congreso también participa Alicia Moró de Justo y otras referentes. Nos vamos a 1911. Julieta Lanteri, ahí está votando, porque en 1911 Julieta Lanteri, que fue la quinta médica argentina, bien. En esa época obviamente casi no había mujeres con profesiones de este estilo, a lo sumo eran enfermeras o profesoras o algo así, médicas había muy pocos. Como digo, Julieta Lanteri fue la quinta de Argentina, logra votar en las elecciones municipales y se convierte en la primera mujer de Latinoamérica en poder votar. Bien. Esto es una foto obviamente del día de las elecciones, aquí en 1911. ¿Y por qué pudo votar? Porque en la convocatoria para las elecciones decía, cito, son los que podían votar, ciudadanos mayores, residentes en la ciudad, que tuvieran un comercio o industria o ejercieran una profesión liberal y pagasen impuestos. Ella era médica, así que pudo votar. Encontró el hueco, se anotó para votar, la justicia le permitió votar porque no había nada que se lo impidiera. En 1911, mismo año, el socialista Alfredo Palacios, otro... El gran Alfredo. Sabía que ibas a decir algo así. Que también, cuando uno habla de socialismo, quizás piensa que eran todos marxistas y todo. Primer Estado socialista de Latinoamérica. Bien. Consideraba, de hecho, que Perón era fascista y era como uno de los rivales de Perón, Alfredo Palacios. Intenta presentar un proyecto reafirmando los derechos civiles de las mujeres, entre ellos el sufragio femenino, pero como todavía no se había hecho la reforma electoral, que se hizo luego, a través de la ley Sáenz Peña, todavía no se había podido hacer.
intentó presentarla más adelante, pero ahora vamos a eso, sí. No, pero una pequeña aclaración también para los chicos que están del otro lado, lean mucho sobre Alfredo Palacio. La mayoría de lo que el peronismo se pone el saco de todas las conquistas sociales, la mayoría fueron todos proyectos de Palacio que se los afanó el peronismo y le puso la marca peronista encima, Claro. Todos fueron proyectos y Sí, de sí, hecho muchas de este hombre. De hecho, estuvo preso durante el peronismo. Efectivamente. Palacios. Bueno, en 1911 fue esto. 1912, al año siguiente, vamos a volver a la foto de Lanteri, que es de lo que vamos a hablar. Viste que te dije que pudo votar porque había como un hueco donde no decía que tenía que ser hombre para poder votar. Bueno, ¿qué pasa? 1912, al año siguiente de que ella votó, el Consejo Deliberante porteño sanciona una ordenanza diciendo que para poder votar tenían que tener libreta de enrolamiento. O sea, dijo, no, es que tenés que ser hombre, tenés que tener libreta de enrolamiento. ¿Qué hizo Lanteri? Bueno, me quiero enrolar, dijo. Y no se lo permitieron. Dijo, no, las mujeres no pueden enrolarse. Así que ahí es como que cortaron, porque se dieron cuenta y dijeron, no, y la puta, encontraron un hueco estas hijas de puta. Les cortaron la posibilidad de votar. 1915 ya estaba sancionada la ley Sáenz Peña. Volvemos a Alfredo Palacios. Sí. Alfredo Palacios envía al Congreso el primer proyecto de ley solicitando una reforma del Código Civil para que puedan votar las mujeres. No se pudo porque todavía legalmente a las mujeres se las consideraba incapaces y se las ponía a la misma altura que ser menor de edad o que estar demente o que, término utilizado recientemente en el boletín oficial, ser idiotas. Los copados, no copados. La legislación argentina de hace 100 años era bien feminista, bien. Entonces no pudo prosperar. 1918, Alicia Moreau de Justo crea la Unión Feminista Nacional y comienzan a realizar en las plazas, ahí está, ya, ahí puse una foto un poco más de grande de Alicia Moreau de Justo, porque antes la habíamos visto muy joven. Vivió como 100 años, 100 años murió. Claro. Los 80 muere. Alicia Moreau de Justo también fue a festejar la vuelta del retorno de la democracia en el 83. Claro, sí, creo que ella murió en el 86, de hecho. Sí. Alicia Moreau de Justo empieza, junto a otras referentes feministas, a realizar simulacros de votaciones de mujeres en las plazas. En 1918. Todavía ni había nacido Evita, porque ya que está lo comento. 1919, el radical Rogelio Araya logra presentar un proyecto de ley exigiendo el sufragio femenino, pero finalmente no prospera. Acá también es interesante que ya el socialismo y ahora también el radicalismo presenta un proyecto de ley referido a esto, 1919. También en 1919, el mismo año, poco después, Julieta Lanteri crea el Partido Nacional Feminista. Bien. Volvemos a la foto de Lanteri. De nuevo, yo quiero remarcar de nuevo el feminista, porque cada vez que uno piensa feminista, piensa, no es lo mismo, ¿no? Anteojito, flequillo y ukelele. Claro, por eso, ¿no? Al descubrir un hueco legal que le permitía ser candidata a diputada. O sea, no podían votar las mujeres, pero encontró un hueco a través del cual podía candidatearse para diputada nacional. Finalmente no queda electa, la vota un poco más del 1%, supongo que también por lo mismo, porque votaban todos hombres y decían, Claro. las mujeres que todavía se las consideraba como si fueran menores de edad, como si estuvieran locas, como que era lo mismo ser un hombre demente o una mujer cualquiera, como que era más o menos lo mismo y tenía las mismas capacidades. Entonces, bueno, la vota muy poca gente, un poco más del 1%, así que no prospera. 1919 estamos, ¿no? Bueno, acá nace Eva Duarte. Todo esto que estuve contando hasta reciente, este raconto que hizo y todo lo que habían luchado las mujeres, los socialistas, los radicales, todo qué sé yo, este año nace Eva, en 1919. 1921, Julieta Lanteri presenta un proyecto de ley de sufragio femenino. No se da por vencida a Lanteri, ¿eh? Lo más picaresco de toda la historia de Lanteri es que nunca cagó frente a una iglesia ni mostró sus partes íntimas. Y cagó un atril de una iglesia, como hizo Eve Bonafini con Bergoglio. O sea, hacía los cambios con proyectos, con ideas y yendo Claro. para adelante en una época donde realmente la mujer estaba oprimida. No como ahora que le llaman opresión a salir con una bandera de Palestina en concha. Exactamente. Bien. Por eso estoy destacándolo desde el principio, porque hay gente que piensa que feminismo era eso, y más como digo, porque a ver qué pasa. La vez pasada cuando dije lo de Eva, que insultaba de todas formas habidas y por haber a las feministas, mucha gente después en los comentarios decía, Eva sí que sabía, Eva ya sabía cómo eran las feministas, que yo. Estamos hablando de feministas que buscaban tipo poder votar, poder trabajar, tener profesiones, o sea, Igualdad ante la ley. claro, sí. igualdad ante la ley. Y en ese sentido el liberalismo es feminista. De hecho, Danan siempre cuando va a debatir dice que el liberalismo es el que comienza con el feminismo. Porque estamos hablando de igualdad, no de privilegios. Bien, 1923, el gobernador de San Juan, el radical Federico Cantoni, promueve una reforma de la Constitución buscando otorgar, entre otras cosas, el sufragio femenino. Acá tenemos
la foto de Federico Cantoni, ¿Cuánta gente de nuestra historia que no la conoce nadie. que los jóvenes no la conocen porque en las escuelas no hablan de esto, hablan de pelotudeces? Y es que, aparte esto, ves que esto me lleva ahora 5 o 10 minutos más como mucho. Esto es algo que en 20 minutos lo liquidás, media hora como un montón si te vas por las ramas, qué sé yo, y decís, che, en una clase no... Y en un mes entero, Claro, por de eso. 1 hora cada uno, Claro, decís, che, con esto los chicos aprenderían una banda de historia, es una boludez. y de grandes figuras de nuestra historia que han sido olvidadas. Claro, por eso decís, Porque- la clase de historia. Como decía un gran hombre, todo aquello que despierte conciencia será prohibido. ¿Quién? No importa. Y la gente ya sabe. Yo no. Ahora quedó como el tonto. Ya lo dijo Picasso, yo no busco encuentro. 1925, el 9 de junio de 1925, otro diputado radical, Leopoldo Bard, ahí tenemos la foto, presenta otro proyecto de ley de voto femenino y al día siguiente, el 10 de junio, el diputado conservador, acá no puse la foto porque la foto que encontré estaba en una calidad de mierda, Ángel Sánchez Elía propone una reforma del Código Civil promoviendo que no haya más desigualdad entre los hombres y las mujeres y por lo tanto que puedan votar también las mujeres. De nuevo, esto no prospera. Al año siguiente, 1926, también en San Juan, el gobernador radical Aldo Cantoni, este es el hermano de Federico, de hecho son muy parecidos. Yo cuando ves las fotos decís, ¿para cuál es cuál? Porque mirá, son iguales, boludo, encima se dejan los del bigote, todo. Bueno, en esa época estaba recontra de moda tener bigote. Es el hermano menor, Aldo. Aldo, a los 3 días de que asume, impulsa nuevamente una reforma constitucional y logra aprobar el sufragio femenino y en abril de 1927 se sanciona la ley 233, la ley provincial, rebajo el número, ¿no? Que a partir de aquí es que pueden votar las mujeres en San Juan. En 1928 las mujeres en San Juan votan por primera vez para las elecciones sanjuaninas. Se ha sido todo un repaso para que vean la cantidad de antecedentes que hay a lo largo de la historia, que son cosas que, como decís, la mayoría piensa, no, sí, nadie votaba, las mujeres no votaban, nadie hizo nada, y un día llegó Eva y dijo, las mujeres tienen que votar. No, no pasó eso. Ahí está el título, ¿ves? Voto femenino. Gracias, Evita. Claro que no. Bien, seguimos. El año 1929 volvemos otra vez a Alfredo Palacios. ¿Por qué? Porque ese proyecto que él quiso presentar en 1911 lo presenta esta vez Mario Bravo, que es el que estamos viendo en pantalla. Es interrumpido el proyecto este que él presenta, recordemos, estamos en el año 1929, es interrumpido la sanción y el debate de este proyecto porque hay un golpe de Estado. Ese golpe de Estado en el que participa Perón. Dato conocido, cada vez más conocido por suerte. Vos me estás diciendo del... El de 1930, el primer golpe de Estado en Uriburu. El de Uriburu, sí. Ahí Perón tenía un cargo menor igual, tenía sí. una jerarquía menor. Bueno, Sí, que aparece en la foto escoltando Uriburu. claro, que, Ahí está. de hecho en la portada del libro ese peronismo estúpido, la de Fernando Iglesias, está esa foto. Si recuerdan el libro, está esa foto. 1932, 2 años después, Ernesto Sammartino, que acá está más grande de que esta época, después pasa a ser bastante reconocido por muchas cosas dentro del radicalismo, luego sería diputado, pero en 1932 era miembro de la Convención Constituyente de tu provincia, de Entre Ríos, Está. y promueve de nuevo el sufragio femenino en la reforma constitucional de Entre Ríos. Hay cosas que las resumí porque si no esto se va para... Pero con la cantidad de antecedentes que estoy dando está resumido, hay cosas que las salteé porque si no, no termino más. Mismo año, 11 de mayo, diputados socialistas y conservadores presentan otra vez el proyecto que era de Alfredo Palacios. En diputados se da media sanción, o sea, se aprueba en diputados. Cuando pasa al Senado, finalmente no se logra aprobar, porque pocos años antes, 3 años antes, fue el crack del 29, que bueno, esto sí es un dato más conocido, y el Senado analiza los costos. La Gran Depresión comienza, claro. O sea, estamos hablando de una época que le pegó a todo el mundo. Acá hay familias patricias, como se le decía en su momento, la familia que tenía mucha plata, básicamente, que tenían los palacios que había acá en Buenos Aires, que tuvieron que vender sus bienes, vender los palacios, todo, porque le afectó a todo el mundo, y a Argentina también. Reventó a todo el mundo, sí. 1932 el Senado calcula, analiza cuáles eran los gastos de poder. Que Libra. ¿Cómo? Peor que Libra. Peor que Libra. Solo para tirarla. Analizan cuáles son los costos de incluir que el padrón pasa a ser el doble. Porque si también votaban las mujeres, el padrón de golpe era el doble. Y obviamente tenía que haber más mesas, se da más gasto, el correo iba a tener que trasladar el doble de urna, de boletas, todo. Entonces analizan y dicen como, che, todavía no, esperemos, porque no está la economía del país para de golpe que cuesten el doble las elecciones. Así que no prospera por eso. Mirá vos. O sea, casi, Dato. si no hubiera sido por el crack del 29, probablemente en 1932 hubieran empezado a votar las mujeres en todo el país.
Eso está bueno para un recorte para cuando empieza este video, ¿eh? Ya estoy pensando como editor. Tatazo. Entre 1928 y 1942, viste que estaba diciendo que quise resumir, se presentan varias decenas de reclamos y de proyectos de ley de un montón de referentes del feminismo, de un montón de agrupaciones feministas, pero decenas de agrupaciones feministas. Si entran después a las fuentes que voy a dejar, pueden verlas, que son interminables. Y proyectos de ley que vienen del socialismo, del radicalismo y del conservadurismo para precisamente que puedan votar las mujeres. En 1942, estando avanzados estos proyectos, había proyectos que se habían presentado y estaban avanzados, Sí. estaban por salir, y llega 1943. Y ahí sí, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dijo Perón en 1943? Negrita, me parece que acá hay muchos votos. Hay que hacer un golpe de Estado. Me parece que aquí podemos hacer algo. Claro, entonces en 1943 llega el segundo golpe de Estado en Argentina. O sea, el primer golpe de Estado, el segundo golpe de Estado, Perón participó en los dos. Claro. Solo que en el segundo, que fue en 1943, fue muchísimo mayor su participación. Claro. A través del GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, que es un grupo de militares filofascistas y filonazis que apoyaban de hecho al eje. Recordemos que estamos hablando de una época que transcurría durante la Segunda Guerra Mundial, y hacen un golpe de Estado y toman el poder. Dictadura que dura hasta 1946, que se llama elecciones. Durante los primeros años, en el 43 y 44 y 45, Perón es ministro de guerra, secretario de trabajo y llega a ser vicepresidente, vicedictador, si les gusta más. Me encanta recordarle a todos que Perón era dictador. Es algo que me encanta decirlo. Y también quiero destacar una cosa, estamos hablando de una época, la Segunda Guerra Mundial, esto ya es algo más internacional, que es cuando las mujeres de hecho es que empiezan a usar pantalones. Porque como los hombres iban a la guerra, las mujeres se tenían que quedar trabajando en las fábricas, en las industrias, reemplazando a los hombres, y ahí es que también las mujeres empiezan a tener un rol más preponderante en el mercado laboral. Porque antes, como se quedaban en las casas, o sea, lo típico, se quedaban en la casa, limpiando, criando a los hijos, y no mucho más que eso. La Segunda Guerra Mundial genera un paradigma, y las mujeres empiezan a trabajar y a usar pantalones y demás, y esto es importante porque esto también genera que la mujer se involucre más socialmente y políticamente, no solo en el trabajo. Y se empieza a impulsar en todo el mundo este tipo de reformas. Bien, 1946, ya hablando de un gobierno en el cual asume Perón, en 1946... Ernesto Sammartino, que era este que habíamos visto antes, el constituyente de Entre Ríos, presenta un proyecto de ley que ya lo venía presentando el radicalismo desde hacía tiempo, como decías, y se iba como mejorando y demás. Presenta un proyecto de ley y escribe lo que estaba diciendo recién. La guerra modificó fundamentalmente la posición de la mujer frente a los viejos planteos de la legislación de la economía y del derecho público. Claro, recordemos lo que estaba diciendo hace un rato, que hasta hace no mucho, hacía un par de décadas atrás, en Argentina se consideraba que las mujeres era equivalente a ser, comillas, idiota o estar demente, o como que no tenían las capacidades suficientes como para poder pensar como un hombre. La Segunda Guerra Mundial y el rol que toma la mujer demuestra que no, que pueden hacer lo mismo que un hombre. No hablemos en términos físicos, que tienen más fuerza y todo, ¿no? Se entiende lo que estoy diciendo. En 1946, en junio, asume Perón. Bueno, en mayo, el 2 de mayo, antes de que asuma Perón, cuando era presidente electo, todavía no había asumido, el 2 de mayo, Ernesto Sammartino presenta el proyecto de ley exigiendo el sufragio femenino. El mismo día, el peronismo también presenta un proyecto de ley. Eduardo Colom, que era otro diputado que tuvo el peronismo, es un ex militante radical que Perón le paga y le da un crédito para su diario La Época. Eduardo Colom recibe un crédito del Estado, cuando todavía Perón era vicepresidente, secretario de Trabajo, ministro de Guerra, para su diario La Época, y compra voluntades y el tipo se pasa al peronismo. Presenta un proyecto de ley, como digo, el mismo día que Sammartino. Volveme a la foto de Sammartino, que ya que está comentando una cosa. Sé que Sammartino, de hecho, en una época, no solo que se tuvo que exiliar del país, porque lo querían matar, lo mandaron a matar, finalmente falló el arma y todo. De hecho, una vez se puso a discutir con Eduardo Colom en el Congreso y tuvieron un enfrentamiento armado. Y tuvieron un duelo con pistolas. Las buenas épocas. Las buenas épocas. Duelo con pistolas. Pero antes los duelos se hacían con pistolas de Yo avancarga. estoy a favor de los duelos. De los duelos, o sea, carta a tiro. Sí, Sí. estoy a favor. No piñas, a tiro. No. Puede ser a tiro con espada. Sabés que en esa época te decía, obviamente ya existían las pistolas, revólveres, todas cosas modernas. Pero se hacían los duelos por tradición con pistola de avancarga, de esas que tenés que cargar y todo, y tenés un solo disparo. Entonces si le pifiaste el tiro, ya está, ya le pifiaste. Y de hecho... Corre, si le pifias el tiro, corre. No, es que de hecho los dos se dispararon y los dos le pifiaron. Entonces por eso es que sobrevivió Sammartino y sobrevivió Colom. Pero bueno, está justo el antecedente, que ellos dos que se enfrentaron a tiros, los dos el mismo día, dato de color, habían presentado el proyecto de sufragio femenino. Y de hecho, 4 días después, también se presenta otro proyecto, Justo Díaz Colodero fue el que presentó este proyecto del conservadurismo. Se presentaron 3 proyectos, uno radical, otro conservador y otro peronista. ¿Cuál crees que tomó el Congreso con mayoría peronista?
El peronismo. Podría haber tomado los proyectos que se venían formando hacía 30 años. Hacía 30 años que se venían el radicalismo, el conservadurismo, decía, bueno, acá está el proyecto, lo voy acomodando, qué sé yo. El peronismo dijo, a ver lo que hicieron los demás, y así se copió, así, se copiaron, y dijeron, miren lo que tenemos acá. Y este ex radical Colón presenta el proyecto. Durante esta época siguen decenas, pero varias decenas de reclamos de un montón de agrupaciones feministas pidiendo que las mujeres puedan votar, porque de nuevo, vos pensás que lo que te decía, ya en esta época, en América ya votaban las mujeres en Canadá, Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Uruguay, Cuba, no la Cuba comunista ahora, ¿no? República Dominicana, Jamaica, Panamá y algún que otro país más. Y bueno, en Europa también, o sea, no es que solamente en América. Puse países de América porque eran tantos y ya era tan común que estaban todos reclamando como, che, dale, ¿en Argentina cuándo? Finalmente se sanciona una votación unánime a favor en diputados y en el Senado, que también me parece interesante que todos acompañaron, pero es que ya lo venían promoviendo desde hace un montón de años, desde hacía décadas, y siempre como había un golpe de estado, no, que para que no hay plata, siempre algo pasaba. Y quiero acá tirar también un dato interesante, un par de datos interesantes más. Primero que bueno, eso fue por unanimidad, finalmente se aprueba a través de la ley 13.010. En el proyecto de Palacios, entre el proyecto de Palacios presentado, que quiso presentar en 1911 y 1947, cuando finalmente se sanciona, pasaron casi 40 años y se presentaron 22 veces proyectos de ley de sufragio femenino antes que lo presente el peronismo. Y acá quiero destacar algo, dos cosas. Primero, en 1948, la Declaración de Derechos Humanos, que ahí tenemos una de las páginas, el artículo 2 dice: toda persona tiene derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin extensión alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, bla, bla, bla. O sea, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y si nos vamos al otro artículo, ahora no me acuerdo cuál era, pero vamos en pantalla, el 21, dice que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país por medio de representantes libremente escogidos. Y dice que la voluntad del pueblo se expresará mediante elecciones auténticas por sufragio universal y que habrá libertad del voto. Y de nuevo, esto junto al artículo 2, básicamente dice que todos votan, también las mujeres, sin distinción de sexo. ¿Cuándo votan las mujeres por primera vez? En 1951 en Argentina. La historia siempre la escriben los que ganan. Mirá todo el camino que se hizo hasta el momento en que llegó, por oportunismo político obviamente. Claro. Y todo lo otro se ocultó y solo se puso a una persona como la abanderada de eso. Digo, no le quito mérito si lo llega a tener Evita, pero decir que todo es gracias a Evita, no, tratar el respeto a todas las personas que estuvieron años y años y años. No, pero decía, antes de que ella naciera ya se había empezado con esto. O cuando Perón era un nene, ya se había empezado a promover esto. Y aunque no se hubiera hecho y aunque hubiera quedado trabado, qué sé yo, igualmente después a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene rango constitucional, ya hubiera podido votar igual. Por eso decía, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, las mujeres votan en 1951. Pero sí, como decís vos, a través de ese relato que crea el peronismo tan efectivo, es que también se dice, no, que el aguinaldo es gracias a Perón, que ya vimos el otro día que no, y si se lo perdieron tienen que ver. Por eso, los docentes que nos miran del otro lado, más allá de si te gusta o no el peronismo, eso va en gusto de cada uno tiene que ser fiel a la historia. Usted no puede ocultar la verdad. Usted tiene que hablar como docente y debatir con sus alumnos y decir, sí, pero lo bueno y lo malo, y no sacar partidismo político de la historia porque no hay cosa más servil, sino después te convertís en un pelotudo como Felipe Piña. Así es, pero quería destacar esto que estaba diciendo, de cómo el relato terminó haciendo que la gente crea esto. Y también en su momento, como decía, si había oportunismo, claro, imagínate, estamos hablando de una época en la que no es que en las redes sociales te podías enterar de cualquier cosa, qué sé yo. Ya hoy por hoy hay cosas que la gente no se entera. Imagínate en esa época cómo te podías enterar. O sea, así como hoy existe gente que no se interesa en la política, en esa época también. Solo que el acceso a la información era mucho más complicado. Que, de nuevo, recordemos otra cosa. En esa época estamos hablando que no existía todavía la televisión, entonces había radio, prensa y el cine, que cuando vos ibas al cine antes de ver una película te pasaban como una especie de pequeño noticiero. No me acuerdo el nombre, pero acá hablamos con una voz así. Decía, esta noche Juan Perón hizo no sé qué cosa. Y hablaba de esa forma y te presentaban las noticias así. Esas eran las únicas formas que te podías enterar. Y el peronismo tenía cooptado totalmente los medios. Entonces, si querías enterar algo, en esa época te enterabas a través del peronismo. ¿Y qué decía el peronismo? Mirá, estamos promoviendo el voto de la mujer. Claro, y dijeron, che, pará. Algo que hizo después el kirchnerismo con los jóvenes, cuando dijeron, ¿cómo hacemos para conseguir más votos? Y si en vez de votar a los 18 se puede votar a los 16, si los jóvenes nos votan a nosotros, si los jóvenes generalmente son socialistas, salió mal después con Milei, ¿no? Pero salió como el ojete. Dijeron, ¿por qué ahora los jóvenes son liberales? Pero en esa época lo mismo, dijeron, si convencemos a las mujeres de que gracias a nosotros van a poder votar, ¿qué van a votar? Al peronismo. De golpe tenemos el doble de electores y sabemos que la mitad más o menos que son las mujeres, la mayoría no van a votar a nosotros. Así que también estratégicamente fue muy buena idea. Más y controlar los medios de comunicación. Así que no sé si querés decir algo más antes de que cierre esto también pasó. Cerrale tranquilo. Esto también pasó.
Decía todo lo mismo, ¿qué pensaba que iba a decir?